Buenas tardes, lo prometido es deuda. Tal y como lo habíamos anunciado, en el día de hoy vamos a tener un encuentro que ya vamos a sostener. Gracias a Dios, como es en vivo y la primera vez, pues disculpen los inconvenientes que tuvimos técnicamente, pero les prometo que la próxima vez vamos a estar más a tiempo. Cada sábado a las 2 de la tarde será este encuentro que lo que pretende es llevar a cabo un sinnúmero de entrevistas para así de una manera u otra poder transmitir un mensaje positivo a toda la comunidad latina que vive acá en los Estados Unidos y que queremos escuchar las vivencias de los latinos en Estados Unidos de su propia voz, que nos cuenten sus vivencias, sus experiencias, y qué mejor que empezar con una amiga, una persona que también es para mí muy especial porque es paciente mía, y vamos a darle la bienvenida a Aileen. ¿Cómo estás, gracias por tenerme aquí. Gracias a ti por aceptar mi invitación. ¿Y cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, de verdad, qué bueno. muy tranquila. Mira, tu cámara es esta que está aquí atrás. Yo sé que hay muchas cámaras. Sí, no te preocupes, así. pero háblales a esa que te queda aquí y será más fácil para ti. Ok, perfecto. Pero Muy agradecida de todas de estar maneras, acá. vamos a estar teniendo un conversatorio, así que relájate. Sí. Estás en tu casa y queremos conocerte un poquito de ti. Háblanos. Dinos tu nombre, de dónde eres y empecemos por ahí. Ok, bueno, mi nombre es Aileen Gabriela Mestre. Normalmente me conocen como Gaby, a mí me gusta que me digan Gaby, yo prefiero que me digan Gaby. Pues te digo Gaby. Pero estamos bien. Tengo 22 años, soy de Venezuela, llegué acá a Estados Unidos hace 3 años. Okay. O sea que ya te has acostumbrado a la vida de Estados Unidos, porque con 3 años uno se va acostumbrando. Sí, uno se va acostumbrando, pero yo creo que uno no se termina de acostumbrar al 100%, porque sí. Es una cultura completamente diferente, es un idioma diferente, hay muchas cosas que uno no termina de comprender, pero ahí vamos. Vamos ahí. Ahí vamos, estamos tranquilos. ¿Eres hija única o tienes más hermanos? Por parte de mamá y papá, soy hija única. Mis padres son divorciados desde que tengo 5 años. Okay. Y por parte de papá, tengo 4 hermanos. 4. ¿Todos varones? No, tengo 2 varones y 2 niñas. ¿Y por parte de madre? Nada. Solamente hija única. O sea que soy una niña, digamos, consentida. Es la mayor de todos los hermanos. No. Eres la del medio. La del medio. Okay. De los hermanos de mi papá. O sea, por parte de mi papá. Por parte de tu padre. Por parte de mi mamá, como te dije, mis padres son divorciados. Siempre me crié con mi mamá. Sí. ¿Y nunca tuviste esa figura paterna en casa? Desde los 5 años estuviste solamente con mami. No, siempre estuve sola con mamá. Nosotros vivíamos en la capital. Okay. Desde la capital muy pequeña. En Caracas. Caracas, sí. Desde muy pequeña nos mudamos a la capital. Mi mamá estudiaba, trabajaba. Yo me acuerdo que de chiquita a mí me dejaban en cuidos, como niñeras, nanas, personas que me cuidaban. Ya más o menos cuando tuve como 10, 11 años, me empecé como que a quedar sola en casa, y bueno, siempre he sido como que bastante independiente por ese aspecto. Entiendo. Yo creía de pequeña que no me hacía falta la figura paterna. Entiendo. No la extrañaba. Ahí voy. Sí. No la extrañaba, nunca sentí como que me faltaba algo. Obviamente al principio, cuando mis padres se divorciaron, fue difícil, yo era una niña, yo no entendía muchas cosas, pero con el tiempo como que nunca tuve esa necesidad o nunca lo llegué a extrañar tanto. Entiendo. Hasta que llegué aquí, hasta que salí de mi país. Yo antes de vivir en Estados Unidos vivía en Chile, en Chile 2 años. Cuando salí de mi país... ¿A qué edad, disculpa, te fuiste a Chile? A los 17. 17, o sea que ya estaba en la adolescencia avanzada. Sí, fue bastante complicado también. Okay. Ahorita te cuento esa parte. Qué bueno. Sí, ya después que salí de mi país, que las cosas cambiaron, me tocó crecer, como quien dice, a los golpes, a los trancazos. Uno se da cuenta que sí, realmente sí es muy importante la figura paterna. A uno le quedan como que traumas de pequeño y uno no los nota hasta que llegas a cierta edad y te das cuenta de que, wow. Encuentra esos vacíos, ¿no? Sí, de que, wow, quizás si él hubiese estado, me hubiese hecho tal cosa, hubiese aprendido tal cosa, no tuviera estas desconfianzas, etcétera. Puedo decir que ahora mismo sí, soy consciente de que la figura paterna sí me hizo falta en mi niñez, pero mi mamá es
todo. todo. Fue O papá y sea, mamá, ¿no? mi mamá fue papá, mamá, tía, abuela, hermana, mejor amiga, Qué bueno, todo, qué bueno, qué todo, bueno. todo. Así que, ¿Cómo se llama tu madre? Raiza, Pues saluda a Raiza desde acá, ¿no? ¡mua! Un Te amo. Si cariñoso. estás viendo esta ¿Está acá en entrevista, Estados Unidos o todavía está en Venezuela? no, mi mamá vive en Chile. Ahí vive, fue en Chile. O sea, que tú fuiste con ella a Chile. Sí, O sea, que a los 17 años se mudaron a Chile. ¿Y sí, qué tal la vida en Chile? ¿Qué te pareció ese cambio? fue Ya habías bastante terminado, me brusco. imagino, la secundaria, ¿o no? Todavía estaba No, el tercero, por ahí, como sí, le yo me llaman. acuerdo que el choque fue bastante fuerte porque gracias a Dios de niña nunca tuve carencias, mi mamá siempre trató de darme lo mejor, estudié en un buen colegio, prácticamente me crié con mis compañeros de escuela desde niña, o sea, para mí eran mis hermanos, mi familia. Entiendo. Y cuando decidimos ya partir, wow, fue difícil porque en Chile ya todo era diferente, una cultura diferente, no llegué a un círculo social igual al que yo estaba, Claro. por ende empecé a ver cosas que yo Empezar de decía, nuevo, ¿no? sí, fue la primera vez el primer día que llegué a la escuela, me querían vender drogas. Oh my God. Fue la primera vez en mi vida que vi drogas, que vi marihuana, cosas así. Con Eh, 17 añitos ya te hicieron la propuesta, el primer día que entraste a el clase. primer día de clases. Yo Y veía como mis compañeros, muchos un, iban drogados un a clase. compañero o un adulto, o No, alguien no, de no, tu edad, compañeros, compañeros de clase. niños, todos éramos niños. Entiendo. Yo veía niñas que iban a clase embarazadas, nunca había visto eso, pero sí sabía que había una realidad diferente a la que yo vivía y entiendo que por eso mi familia también me cuidaba mucho. Yo fui una niña que me protegieron mucho. Sí. Mi mamá me protegía mucho, mis abuelos, mis tíos, Hija etc. única, siempre pasa Sí, eso, ¿no? sí, aunque yo he sido un poquito rebelde, pero es parte de mi personalidad. Y pues sí, cuando llegué a Chile, que el primer día de clases me ofrecen estas cosas, yo digo, wow, ¿dónde estoy? Sí. Yo me acuerdo que no me gustaba estar ahí, como que no me sentía cómoda, era de pocas amistades, tenía 3 amistades máximo en mi ¿Qué salón. curso llegaste a hacer ahí? O sea, Yo cuando llegué a comenzaste, hacer el último año el último de año ya. bachillerato, Ya. pero en Chile tenía que hacer 2 años Dos más. más. Ujú. Sí, Entonces yo me terminé graduando como técnico medio en administración de empresas. entiendo. Es decir, yo hice el último año de bachillerato y el último, Y o sea, el el último, el siguiente fue siguiente. como que el técnico Exacto. de administración. Entiendo. Entonces, así fue. Ok. Yo recuerdo que el último año, casi repito, por inasistencia, ¿Y por qué faltabas? no me sentía cómoda. Okay. Si hay Buscaba algo, pretexto para no ir. sí, si hay algo que tengo yo es que yo soy una persona de vibras, de energía, yo creo mucho en estas cosas. Y cuando yo no me siento cómoda en un lugar, no hay manera. O sea, yo lo demuestro y yo te hago entender que no me siento cómoda. Y le decía a tu madre las Y lo razones. rechazaba, sí, total. O sea, Mi ella mamá lo estaba sabía. consciente de lo que había pasado. Sí, no, mi mamá sabía todo. Entiendo. Yo mejoré mi comunicación con mi mamá cuando nos mudamos a Chile, porque en Venezuela, si bien éramos mamá e hija, mi mamá siempre estuvo trabajando, Entiendo. llegaba tarde a la casa, yo siempre estaba sola en la casa en las tardes, cuando ella llegaba ya era casi que hora de dormir y no compartíamos mucho. Entiendo. En Chile mejoró un poco, pero yo también tuve como que esta etapa de rebeldía Sí. y teníamos muchos problemas. Me imagino Discutíamos que mucho. una joven de 17 años que prácticamente se pasa el día sola porque su mamá está trabajando, ¿no? Ujú. Y en un ambiente hostil que no es el tuyo, que no estás acostumbrada, te ofrecen droga el primer día. ¿Qué otra cosa tuviste que vivir difícil en ese proceso? Porque me imagino que si eso fue empezando, también tuviste otras cosas que enfrentar. Bueno, si tú supieras que en Chile yo no te puedo decir como que enfrenté situaciones muy fuertes o que me marcaran o que dejaran una huella en mi vida, porque no fue así. En Chile, a pesar de todo, me fue muy bien. Tuve una vida cómoda. ¿Por qué? Porque cuando llegué, yo soy bailarina, Okay. para que sepan. Estuve en un reality show Okay. Allá en Chile. en Chile. Oh, mira qué bien. Como a O sea, los que tú llegaste siendo bailarina ya. Sí, yo Okay. llegué y tenía un primo que me dijo, mira, están haciendo un casting, tienes que inscribirte, no sé qué, y yo, ok, y me inscribí, quedé, la. So, a raíz de eso empecé a conocer personas de otro ambiente,
volví a bailar, retomé mis clases, mis entrenamientos. Estaba envuelta en mi mundo del baile y ese era como mi escape, Entiendo. ¿ok? Entonces como que yo estaba feliz por ese lado y tenía esa realidad, pero entonces tenía la realidad del colegio que no me gustaba, que no quería ir, que faltaba. ¿Por qué? Porque también estaba trabajando, empecé a ver dinero, nunca había trabajado, eso fue... Sí. Y O sea, que imagínate estudiabas trabajar, y trabajabas. exacto, imagínate trabajar haciendo lo que te gusta. ¿En qué trabajabas? Bailaba. Baila. O sea, que conseguiste trabajo después de la audición. Sí, bailaba con bandas, nos íbamos de gira con Sí. artistas, fue muy, muy chévere. De verdad Ok. fue, creo que de las mejores etapas que he Qué bueno. vivido en cuestión de trabajo. ¿Y cómo te hacías para llevar ambas cosas? O sea, una chica de 17 años Ujú. comienza a estudiar en un país que no conoce, se abre camino en la parte ya del espectáculo con cantantes, bailarinas, y tu mamá cómo lo asume, cómo fue ese reto para ti de irte bien en la escuela y al mismo tiempo poder trabajar. Bueno, de irme excelente en la escuela, no, pero siempre he sido buena estudiante. Entiendo. Soy una chica que tiene retentiva, no soy muy de aprenderme las cosas así de guión, no. Yo soy de veo, analizo, memorizo algo y eso lo planteo. Entiendo. En la escuela me iba bastante bien. Sí era difícil porque habían veces que llegaba muy cansada, que me quedaba dormida en las clases, mis maestros se preocupaban. Yo me acuerdo que tenía una profe que se llama, ay, no me acuerdo su nombre, pero ella era un Ella amor. sabe quién es. Saludo a la profe de Sí, sí, Chile. sí. Ella era un amor, era la profe guía. En Chile hay como que un profe Que es que un lleva tutor. el curso. Entiendo. Denire se llama. Denira. Denire, la Ah, amo, Denire. la Bueno, amo. saludos para Denire. Ella me apoyó ¿Ha muchísimo, vuelto a ella... saber de ella? No he vuelto a Bueno, saber pues más de vamos a ella. mandarle un saludo porque quizás vea esta entrevista Sí, bueno, y ya sabe que la tienes presente, ¿no? sí, no, Entonces me ella fue decías que increíble. Denire siempre te ayudó, ¿no? Sí, ella me veía cansada y me decía, Gaby, tienes que parar, te estás cansando mucho, pero yo siempre terca, no. Yo no, yo voy a trabajar, yo quiero bailar, y eso realmente era lo que a mí me hacía muy feliz. O sea, que desde muy temprana edad, por lo que me cuentas, vemos una chica con un espíritu emprendedor que no solo quería estudiar, sino también trabajar para salir adelante. ¿Era una necesidad en ese momento para ti o tú lo hacías como un deseo de emprender? Ok, yo entendí que al salir de mi país, de alguna manera yo tenía que ayudar a mi mamá. Ella nunca me pidió nada. Mi mamá nunca me exigió ni me pidió nada, al contrario, yo veía que ella se atormentaba para darme lo mejor y que no me faltara nada, que la renta estuviera al día, que todo estuviera al día. Sin embargo, yo aportaba en mi casa con comida, cosas así. Eh, y bueno, llegó un momento en el que, claro, tuve mi etapa de rebeldía, empecé a salir mucho, mi mamá se molestaba mucho conmigo porque todo el tiempo estaba en la calle, Sí, me iba de rumba y si no estaba rumbeando estaba trabajando y me iba de viaje. claro, Ahí empezó como que nuestros problemas sí, de comunicación. Pero entiendo que es parte del proceso, claro. era una niña muy madura, estaba adaptándome a un nuevo país, a una nueva cultura, conociendo gente que quizás en ese momento No no era, eran las mejores y yo creía que sí. sí. Y nada, eso fue básicamente mi historia en ¿Tuviste Chile. algún inconveniente en ese mundo? Porque una chica joven, sola, ¿no? En un ambiente de farándula, Ujú. donde no solo es el baile, sino también el alcohol, la droga. ¿Hubo alguna propuesta indecente, cosa que tú te vieras tentada o que tuvieras una situación muy incómoda en ese momento? Yo diría que no, O fue sea, que bastante siempre te sano. respetaron en ese Sí, sentido. fue bastante sano Sí, y me fue bien. qué bueno. Yo creo que mi carácter es una de las razones por las cuales yo he evitado muchas situaciones. Sí, Yo soy como que bien así. entiendo. Yo tengo un carácter bastante fuerte y las personas que me rodean y que me conocen se los dejo claro desde un principio. Y eso te ha ayudado, porque obviamente Exactamente, eso demuestra madurez a pesar de tu corta edad y ujú, más en ese momento, ¿no? exactamente. Entonces, cuando ya se van de Chile, volvemos de nuevo a Venezuela. ¿Qué cosa les impulsa a salir de su país? O sea, ¿por qué se van a Chile? Ok, en este tiempo, antes de irnos a Chile, ya el país estaba en crisis, había ¿Eso fue en qué año? 2017. 2017. O sea, que Sí. ya Chávez tenía
17 años. 17 años en el Yo poder. nunca vi nada diferente al el gobierno en la política que existe ahora mismo en Venezuela. Okay. O sea, Yo no conocí la Venezuela bonita, yo no conocí la Venezuela tú sin la naci- escasez. ¿Tú en qué año naciste, Ailey? 2000, O sea, que tú naciste empezando Chávez en su régimen. sí, Tú nunca viste esa Venezuela que tanto muchos recuerdan como no, una potencia dentro de América Latina. no, Para ti, tú realmente naces en el régimen y lo que te toca vivir son esas situaciones difíciles. sí. ¿Qué recuerdas tú ya, no de niña, sino antes de irte a Chile, de lo más difícil que tuviste que enfrentar o viste en tu país? Mira, de las cosas más difíciles que yo veía era, primero, la delincuencia. Era muy fuerte. A mí me llegaron a asaltar con armas y eso era un trauma para mí, porque al ser una niña que cuidaban mucho y sobreprotegían, obviamente ya después de cierta edad uno empieza a salir con sus amistades, a compartir, a convivir y uno no está consciente de a lo que uno se expone en la Exacto. calle. Y en estas salidas con mis amiguitos, la escuela, me pasaron situaciones Bien de difícil. asalto con armas, que me ponían armas en el estómago, cosas que tú dices, wow, esto realmente se te queda. Claro. Y es bien fuerte. Yo recuerdo que también hubo un tiempo que había muchas protestas. Y en estas protestas había mucha muerte. La policía mataba a muchas personas. Era como que mucha violencia. ¿Te tocó de cerca algún conocido, familiar que se haya visto en esta protesta o víctima de esta situación? Gracias a Dios no, pero sí vi víctimas, o sea, me tocó ver personas desconocidas sufrir y padecer estas cosas. De hecho, hubo un día que estábamos con mi mamá, una amiguita y su familia, estábamos protestando en una plaza y de repente esta plaza se llama Plaza 5 Estrellas porque tiene 5 calles. Okay. Entonces estábamos como que en el medio y de repente llegaron como que un montón de motos, una por cada lado, y empezaron a disparar, a disparar, a disparar, lanzaron gas ¿Quién lacrimógeno. eran? En Venezuela le llaman colectivos. Okay. Son como delincuentes contratados por el gobierno que se encargan de hacer como que el trabajo sucio. O sea, que son gente afines al gobierno, no son personas, o sea, no son delincuentes civiles, sino que ustedes entienden que eran delincuentes mismos para No, son crear una civiles. situación. Sí, Son civiles. pero cuando dice pagados por el gobierno, entonces hay una conexión, esa es la parte que no entiendo. Sí, hay una conexión entre el gobierno, la policía y ellos. Entiendo. Son civiles armados. En Venezuela no existen leyes que permitan la aportación de O armas. sea, que todos los ciudadanos no. Allá cualquiera puede tener un arma, Okay. cualquiera puede tener lo que sea, cualquiera te puede matar y no va a pasar nada. Lamentablemente es así. Difícil. A O sea, menos de que seas una familia que tenga mucho poder y puede que pase algo. Pero de lo contrario, siempre vemos dos campanas en una historia cuando se tienen temas políticos, ¿no? Y temas de esta envergadura. Vemos una Venezuela que muchos defienden, por un lado, otras que el mundo ha visto lo que allí ha pasado, una Venezuela que era próspera, que de pronto se ve sin abastecimiento, que vemos que los venezolanos se tiran a la calle, principalmente a la juventud, y comienza esto que me describe. Para ti, ver esto, aunque no viviste la otra Venezuela, ¿qué significaba para ti como joven que Venezuela estuviera inmersa en todo esto? wow, era muy complicado. Y te repito, es más allá de la violencia y de la delincuencia, la escasez, todo esto, era como joven una visión de falta de oportunidades. Porque, ¿qué puedes esperar de un país donde por un par de zapatos te roban y te matan? Que por un teléfono te pegan un disparo en la cabeza. Que familias exitosas, estudiadas, de poder, los secuestraban para sacarles dinero, extorsionaban y los mataban. Entonces, como joven, claro, yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de viajar con mi mamá, de ver otras cosas, y yo sabía que eso no era normal. Aunque para muchos eso es normal. En Venezuela, hoy en día hay tanta desinformación, tanta falta de educación, ya es un tema cultural, de que para muchos eso es normal. Vamos a salir, vamos a esconder el teléfono. Vamos a
no sé, no puedo andar con dinero en efectivo, vamos a andar con cuidado. Eso no es normal. ¿Qué es lo normal? Poder Claro, salir a la calle tranquila, claro, sin tener un miedo de que algo te pueda pasar. por supuesto. Todos tenemos, algún día vamos a morir. Claro, Y eso está escrito. Todos tenemos un libro y eso está escrito. Ahora, es cuando Dios quiera, claro, no cuando un humano, otra persona quiera. cierto. ¿Crees en Dios? Sí, ¿Creciste en una religión o simplemente? ok. Yo crecí bajo la religión católica. De hecho, mi escuela de toda la vida fue una escuela católica. Era una escuela de monjas. No creo en las religiones. Ok, No me gustan. No me gusta nada de fanatismo. No me gusta la gente que quiere meterte cosas en la cabeza porque sí, porque yo lo digo. No. entiendo. Yo creo en un Dios a mi manera. Te repito, creo mucho en las energías, creo mucho en las vibras. am, Sé que hay una fuerza mayor que nos protege, nos guía, nos ilumina. Y ahí está hasta cuando uno menos se imagina. Sí. Estar aquí hoy es por Por algo, algo. ¿verdad? Así Es por es, algo. así Es es. algo que Dios quiso que pasara por una situación y aquí estoy. Bueno, Ese Dios puede ser un árbol, el sol, la luna. No creo en un Dios como una figura humana, porque los humanos no somos perfectos. entiendo. Y entiendo que Dios es perfecto. Sí. O sea, que te podrías describir como una gnóstica o crees en Jesucristo. Mm, mm, no, Es más como por lo que me describe, entonces eres agnóstica. Sabes que hay algo más allá, ¿no? sí, Un ser superior, llámele como le quieran llamar, que rige al mundo, ¿no? Eso es lo que puedo exactamente. entender. Entonces, volviendo al tema de que te fuiste de Venezuela, por lo que describes, situaciones muy difíciles, que aunque naciste bajo esta situación, se salieron de las manos, ¿no? De control. Eso hizo que se fueran a Chile, en el 2017, me dijiste, ¿no? Sí, en el 2017. ¿Hasta qué tiempo duraste en Chile? 2019. O sea, Fueron que dos duraste años. 2 años allá. Sí, fueron 2 años y básicamente yo tomé la decisión de venirme a Estados Unidos porque en Chile empezó a haber como muchos temas sociales y políticos. También se da Y una situación similar. exactamente, se empezó a ver protestas, delincuencia. Yo me acuerdo que yo vivía en una zona muy linda, se llamaba Bellas Artes, y vivía en un edificio precioso. Y lo último que yo recuerdo de esa zona era que las calles eran ya de tierra, porque la gente las destruyó. El edificio, el lobby era como de paredes de cristal. Y antes de venirme le pusieron un montón de barrotes que parecía una cárcel. Wow. Obviamente los trabajos se detuvieron, no podíamos viajar, no podíamos hacer eventos, el país estaba en crisis. Yo dejé de tener ingreso económico, me gustó el dinero. Y yo le dije a mi mamá un día, mamá, ¿sabes qué? Yo me quiero ir de aquí. ¿Qué Porque dijo? para estar acá, con esta situación, me quedo en Venezuela. Y no pasó ningún trabajo, gracias a Dios. Pero eso fue lo que yo le dije. Sí, ¿cómo lo tomó ella en ese momento? Mi mamá siempre me ha apoyado en todo lo que yo hago en la vida. Ella siempre me da una opinión muy sabia y me dice, tú eres consciente y ya eres adulta y ya sabes lo que es bueno y lo que es malo. Yo te di mi opinión, haz lo que tú quieras. En ese momento ella te acompaña también a la aventura de venir acá a Estados Unidos. Sí, Viene contigo. no, Oh. ella me acompaña, Emocionalmente te da el apoyo, sí, ¿no? emocionalmente y ella me apoyó en todo. De hecho, Okay, cuando yo llegué acá, yo no tengo familia aquí en Estados Unidos. okay. ¿Cómo llega Eileen a los Estados Unidos? Exacto. Cuéntame un poquito Cuando de eso. yo llego acá, me recibe unas amistades de mi mamá. Okay, Eh, una mujer, su esposo y su hijo. okay. Yo vivo con ellos en un pueblo que se llama Lexington, en Kentucky. Ujú. Y ahí duré más o menos en ese pueblo como 3 meses. ¿Qué te pareció este cambio de venir por primera vez a Estados Unidos? Ya había venido de vacaciones Ok, o sea que ya y estaba sí, familiarizada. como que ya entendía un poquito. Ok. Pero claro, yo había venido a Orlando, Disney, A, Miami, a, otra, a otros lugares de Sí, turista, ¿no? de Ya visto turista. lo bonito. Sí, y yo nunca, no hablo inglés todavía perfecto. Entonces, cuando llegué menos, o sea, nada. Me acuerdo que en el aeropuerto me detuvieron, una niña sola con un maletón que estaba súper pesado. Que Eh, ya se nota que no viene de vacaciones. sí, me para la policía, me paran los guardias, migración, me interrogan y yo
tranquila, respondiendo todas las preguntas. Me acuerdo que me decían, ¿qué vienes a hacer aquí? Y yo, vengo de vacaciones porque me gradué y me lo regalaron de viaje, de graduación. Y él como que, De vacaciones con estos bultos, sí, ¿no? no, y él me preguntaba muchas cosas. Me acuerdo que abrió el bolso, me chequeó todo. Total que me dejaron pasar. Y nada, llego a esta casa en Lexington, imagínate, un pueblo chiquito Sí. de personas Lo blancas, que le llamamos un campo acá, ¿no? un campo, Campito. un campo de personas blancas, nadie hablaba español, la comunidad latina era Muy mínima reducido. y está súper dividida, como que los mexicanos para un lado, los venezolanos para el otro y así. Este, no fue fácil, pero me gustó. Ok. Fue un proceso muy, muy chévere. 3 Conocí meses muchas duraste personas. allá, ¿no? Sí, conocí muchas personas allá. Tuve como 3 trabajos Ok. ¿Qué en un trabajabas? mes. En un mes, o sea, que Yo me rápidamente te movía, incorporaste. sí, yo O sea, conocía gente, méteme ahí. Yo conocía, y vamos para allá. Y yo trabajo aquí, yo trabajo allá. como, disculpa que te interrumpa, como pueden ver, Arlene viene contando una historia y en cada detalle demuestra, denota que eres muy emprendedora, que te atreves, que te lanzas. Y eso es importante, señores. Y más para una persona tan joven como ella, atreverse. Entonces me decías que llegas allí, que quedas donde un familiar y tú misma comienzas a buscar trabajo. Sí, ella, la amiga de mi mamá, me ayudó mucho. Cuando yo llegué, ya ella tenía los contactos y fue como, llegué un viernes y el lunes ya estaba ¿Y qué trabajando. trabajabas Mi primer trabajo fue como server en el Marriott, en el hotel. en el hotel? Pero server de congresos, Ujú. como que teníamos que preparar las mesas, llevar los platos, Un y buen luego trabajo, servirlo y retirarlo. No había comunicación sí, con los con el cliente. clientes. Ajá. Ese fue mi primer trabajo. Después recuerdo que trabajé limpiando esta historia es muy chistosa porque me tocó trabajar limpiando en un estadio de básquetbol Wow, enorme. me imagino, ¿no? Éramos un equipo como de 20 o 30 personas. Y yo me acuerdo que cuando yo llegué, yo iba con una amiguita. Y una de las señoras nos dice, ¿tú eres Gabriela? Y tú eres no sé qué. Y yo, sí, soy yo. Ok, ustedes van a parte del grupo. Y nosotras como, ¿Qué pasó ¿por acá? qué? No entiendo. Bueno, nos tocó la peor parte. No Nos sé. tocaron los baños. Oh, wow, Primera vez en mi vida que yo limpiaba. claro. O sea, nunca había hecho ese trabajo. Y de paso los baños. Y de paso con tiempo. No, y en un sitio público, ¿no? Que los baños de los sitios Exacto. públicos donde hay tantas personas Wow, que lo no. utilizan. Eso No, fue. me imagino que el trabajo fue duro, ¿no? Sí, no fue fácil. Sí. No me quedaron ganas de ir, Pero por lo pero menos, volví. ¿cuántos baños habían en el estadio? ¿O le tocaban todos los baños? Todos. Todos. Éramos mi amiga y yo y la supervisora. Muy bien. Pero todo lo hacíamos entre mi amiga y yo. Y tenían que trabajar cada qué tiempo allí. Eh, ponte que nos daban 5 minutos por baño. Y cada Ok. baño tenía 8 cúbículos. Ok. Habían otros más grandes, que O eran sea, que como se que los pasaban principales. 1 hora, 2 horas en esto, Sí, fue ¿no? un día completo. Sí, Y sí. después de que terminamos los baños, ahora tienen que mapear todo. Y era mucho porque era muy grande. Grande, sí, muy. Te repito, no me quedaron ganas de volver. ¿Y qué tiempo duraste? ¿Solamente lo hiciste una sola vez o duraste un tiempo haciendo esto? No, ese trabajo solamente tuve la oportunidad de hacerlo 2 días. 2 días. El primer día fueron los baños y el segundo día fueron las gradas. Teníamos que subir 100 escalones o 500, no sé cuántos eran, bajar, limpiar, subir y así, Ok, ok. bien fuerte. ¿Cuánto te pagaban el link por un trabajo como ese? Se paga por Como hora, por ¿no? hora, Sí. sí. Yo creo que La me hora pagaban como $11 la 11 hora o horas, $10. que era más o menos el salario mínimo en ese entonces, Sí, ¿no? sí. Sí, Entiendo que allá esos trabajos los pagan mejor que acá en Orlando. sí. Sí. Pero eso fue como que mis 2 primeros trabajos y luego, también trabajé de server en el Hyatt, Ok. también haciendo lo mismo, conferencias y no sé qué. El Hyatt son, para los que no han venido Oh, a Estados Unidos, una serie de hoteles, una cadena de hoteles, ¿no? exacto, una cadena de hoteles. ¿Y allí hacías qué? También lo mismo server. Ok, ok. Ese me gustaba, ese era Sí, es chévere. un trabajo mejor, ¿no? Y sí, El que me cuenta. y el último trabajo, me acuerdo que en este tiempo empezó la pandemia. Yo me vine en febrero, 24 de febrero llegué del año 2019 Ok. y en abril empezó la pandemia Sí. y todo cerró. No había trabajo. Perdí todos los trabajos.
y me llamaron para trabajar en una tienda que es por departamentos, acá se llama Macy's, una tienda enorme, y mi trabajo era como que limpiar las manillas y las cosas que la gente tocara por la pandemia. Sí. En eso estuve 2 semanas nada más. Me imagino la tensión que sentías, ¿no? Cuando cierra el país, todos recordamos ese momento de 2020, ¿no? La pandemia, cierran todo, cierran los aeropuertos y quedamos todos en casa. Los pocos trabajadores eran del área de la salud principalmente y algunos puestos, pero había un gran temor de contagiarse. ¿Cómo sentías tú Era trabajando en un horrible. lugar donde entran tantas personas, donde le ponen la mano a todo y donde la gente tenía miedo hasta de tocar sus propios artículos de la casa? ¿Cómo sentías tú esto? Si supieras que este tema para mí no fue tan radical emocionalmente, pero mi familia en Venezuela, en Bien Chile, estaban muy preocupado, ¿no? preocupados porque estaban pasando muchas cosas. De Claro, hecho, en este año yo perdí familiares muy queridos. Perdí por a, COVID, a ¿no? una tía que era como mi abuela, mi padrino. Eh, escuché muchas cosas, muchas Claro, familias que perdieron sus familiares también por esta pandemia. sí, Entonces mi familia ya estaba muy preocupada porque, claro, yo estaba aquí sola. claro. Ellos decían, wow, si se enferman, ¿qué va a pasar? No estoy allá. Pero yo no le tenía tanto miedo, yo estaba tranquila, gracias a Dios. Yo realmente estaba más preocupada porque no tenía trabajo. ¿Te dio COVID? ¿Alguna vez Sí, sentiste? pero no allá, me dio Ok, aquí en Orlando. ya cuando viniste. Sí, me dio una vez. Ok, ¿cuándo llegas a Orlando? O sea, de Kentucky llegas a Orlando o... Sí, hubo una situación bastante delicada Ok, eh, que no voy a mencionar porque involucra a otras personas. ok. Este, y más allá de eso, Pero yo esa es la estoy, razón, eso que no sí, nos quiere contar es lo que te impulsa a venir, ¿no? exactamente. Ok, Fue una situación de violencia en la ok, casa donde yo vivía. sí. No, yo nunca había visto esas cosas. Pero tú Tuvo la fuiste policía víctima involucrada. de la violencia o tú Yo simplemente no, presenciaste yo la... lo presencié. Entiendo, Yo lo presencié y esto fue un tema ya de policía, de un tema entiendo. legal. Sí, Y este tema me impulsó a mí a tomar una decisión porque yo entré como que en un estado de depresión, claro. yo me sentía mal, yo lloraba mucho, yo decía, no, yo no quiero estar aquí, yo nunca había Claro. visto esto, la, la, la. Y así ¿Te fue. sentiste en algún momento, yo sé que estaba en casa de una amiga de tu madre, ¿no? Me Ujú. cuentas. ¿Te sentiste alguna vez discriminada o que estabas sintiéndote No, mal en el lugar, no? para nada. O sea, que tuviste un buen trato todo el tiempo de Sí, parte de ella. ella fue increíble conmigo. Qué De bueno. hecho, todavía hablamos. Lo único que se da esta situación Sí, personal en la familia que te exacto. impulsa y tú dices, bueno, es hora de yo De yo tomar tomar otro mi camino. camino. ¿Y cómo? Cuando yo llegué a Lexington, yo sabía que Lexington no era como que mi destino final. Sí, Porque es como que el campo es muy pequeño, como que no hay muchas cosas que hacer y yo decía, yo tengo muchas cosas que explotar de mí como para claro, quedarme aquí. entiendo. Pero era como un trampolín. Sí. Yo todas las cosas que he hecho y que he logrado y los procesos por los que paso los veo así, como un trampolín. Sí. De Trampolín. hecho, por lo que nos cuenta, realmente vienes a Estados Unidos con esa visión, ¿no? De seguir creciendo, porque Sí. ya sentía que en Chile habías agotado una etapa, ¿no? Ujú. Que se había acabado lo que entendía que ya tenías oportunidad de crecimiento, porque prácticamente estabas viendo que era lo mismo que estaba sucediendo en Venezuela, pero ahora en Chile, tomas la decisión de venirte solo a Estados Unidos, pero también llega un campito que también llega un punto que sientes, por lo que me cuentas, que no Que tiene no grandes conectó. oportunidades. Ujú. Decides venir a Orlando directamente. ¿Qué te hace Ajá. pasar por la mente venir a Orlando? Yo creo que la desesperación del momento fue como que un impulso. Yo soy muy impulsiva Ok, y he tratado de controlarlo porque a veces eso no es bueno. Pero en este caso no me arrepiento. sí, Fue una decisión impulsiva. Yo me acuerdo que un miércoles dije, ok, me voy. Me compré un pasaje y el sábado salí para Orlando. sí. ¿Por qué Orlando? Y, No sé. o sea, a eso voy. Ajá, Señores, Estados Unidos es bastante grande, es muy 52 grande. estados. Realmente cuando uno no vive en este país, uno piensa que es como nuestro país, como la provincia de nuestros países. Para nada, ¿no? Y prácticamente hay que coger aviones para irse de un estado a otro, en la mayoría de los casos, Ujú. y venir desde esa... Estamos hablando que ella tuvo que volar ¿cuántas horas? Como 4. 4 horas en avión para venir a Orlando. Y lo que me llama la atención, ¿por qué a Orlando? Porque a una ciudad, había venido antes a Orlando, Sí, de ya de vacaciones. vacaciones había visto.
Había visto había visto a otras ciudades o a otros lugares? Miami. A Miami, Ujú, pero solamente había venido a la Florida. sí. Bueno, quizás eso te guió un poquito de que ya habías venido a la Florida, había visto cómo era y dijiste, bueno, Como voy a que lo Orlando. tenía ahí. Sí, Bueno, ya estuve ahí, ok, claro, como que medio lo conozco. entiendo. Y así fue. Cuando llegas, ¿qué te pareció Orlando? Ahora ya a venir a vivir, no, no a venir de vacaciones a conocer a Mickey, sino a conocer la realidad de Orlando. Sí, ¿A dónde llegas ahí? en ese momento yo me acuerdo que ya yo me había comido los ahorros que tenía. Y yo tenía como, por decirte, $700 y el pasaje me costó 350 más la maleta que tuvo sobrecargo, Llegué aquí a Orlando con $300. ¿Llegas donde un familiar igual No, llego a casa de otras amistades de mi mamá. ok, Y estas personas me reciben increíble. Yo estoy súper agradecida con ellos, de verdad. Me reciben también en su casa, una pareja con un roommate. Roommate es como acompañante de sí, casa, claro. algo así. Este, yo me acuerdo que llegué O sea, aparte, disculpa, para que la persona lo pueda entender, ella tenía como un compañero de habitación o de casa, porque de aquí se casa. comparten mucho las habitaciones y las casas, ¿no? Entonces era como una casa compartida. Tú tenías tu propio espacio, tu propia habitación cuando. Sí, yo tenía mi habitación. No, esa casa fue increíble. Fue Ok. como un calor otra vez familiar. Evelyn, que era la señora de la casa. Saludos para Evelyn. Evelyn, un amor, ella me recibió espectacular. El amigo de mi mamá también, César. El roomie también súper increíble. Mucho respeto siempre. Yo recuerdo que llegué tipo un sábado o un viernes y el lunes fui a buscar trabajo y conseguí. ¿Dónde fuiste? Yo no tenía destino. Yo decía, yo me voy a parar, me voy a bajar aquí en donde yo encuentre. ¿A qué ciudad, disculpa, llegaste de Orlando exactamente? ¿Dónde comenzaste a vivir cuando llegaste a En Orlando? Kissimmee. En Kissimmee. Ujú. Ok. ¿Y Todavía vivo saliste? en Kissimmee. Todavía vives ahí Ujú. actualmente. ¿Eso fue en qué año? Me dijiste que en el 20, 2020. Sí, 2020. en plena pandemia. Entonces, llegas, te reciben muy bien y tú misma decides esta vez salir a caminar, buscar trabajo. ¿Cómo fue esto? No, me Explícame. ayudó el amigo de mi mamá. Ok. Ese mismo día me dice, ok, Gaby, hoy vamos a buscar trabajo. Vámonos en el carro y así fue. Nos subimos al carro y nos íbamos parando como que restaurante por restaurante. Obviamente muchos rechazos, necesitas Sí. papeles o no, no puedes, o el inglés o esto, hasta que llegué a un lugar y en ese lugar me dijeron, bueno, danos tu número y te avisamos. Y Ok. como a la hora me llamaron. Mira. Eh, ¿Fue el mismo ¿Puedes día? mañana? ¿El mismo Sí, día? Oh, el qué bien, mismo ¿eh? día conseguí trabajo. Excelente. Recuerdo que en ese trabajo, apenas comencé, con el primer cheque me compré una bicicleta, ¿De qué era el trabajo? ¿En qué lugar un trabajaste? restaurante. Un restaurante de comida, ¿no? Sí, un restaurante dominicano. Oh, mira. Sí. Con el primer cheque me compré una bicicleta Ok. y yo me iba en bicicleta de la casa al trabajo. Eran como 30 minutos. ¿Te pagaban cuánto esta vez ahora? Antes estaban pagando más o menos a 11 la hora, ¿no? Llegas acá ahora Aquí y me con pagan como $6, 6 siete dólares la hora. dólares la hora. Y hago esta referencia porque la gente no sabe que el pago en los Estados Unidos del trabajo es por hora Ujú, y va a depender de los estados. Hay estados que pagan muy bien las horas, pero el estilo de vida es bastante caro. Por ejemplo, uno de los estados que mejor salario tiene por hora es Nueva York, Los Ángeles. Sin embargo, el costo de la vida es muy elevado. Sin embargo, dentro de los estados y las ciudades que tienen el salario mínimo más bajo está precisamente la Florida. ujú. Entonces, Y es precisamente, costoso. y, El y estilo también de el vida estilo de acá vida es es costoso. costoso. Entonces, llega, comienza a trabajar allí, te puedes comprar por lo menos tu medio de transporte, que es una Sí, bicicleta. Antes había tomado esta iniciativa, o sea, en tu país había montado bicicleta para transportarte. En En Chile Chile ya. andaba en bicicleta por Es toda muy la ciudad. común en Chile, en Sí, Buenos Aires, andar en es más bicicleta. Es más cómodo. común, sí. Hay como, eh, Sí, ¿cómo lo podría decir? Como la comodidad en las calles para hacerlo sí, con seguridad. claro. Aquí no, Sí, sí. aquí es difícil, Entonces es comienza, te delicado. quedabas muy retirado del lugar, del trabajo. Como 25, 30 20 30 minutos minutos para ir y y venir. 30 minutos, o sea, era una hora de camino en bicicleta. Sí, recuerdo que en los primeros días eh, no fue tan complicado porque todavía tenía el apoyo de la familia de la casa que me llevaba y me buscaba. Pero yo me tenía que mudar de ahí.
Sí, Yo no me iba a quedar ahí. Además, ellos se tenían que ir a otra ciudad a vivir. Yo tenía un mes para conseguir dónde mudarme. entiendo. De la nada salió un post en Instagram, estamos buscando roommate, habitación principal, Yo llamé y María Gabriela se llama la muchacha. Yo le digo, ay, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Gaby, estoy buscando una habitación, estoy una chica soltera, sola, joven. Bueno, ella me dice, bueno, si quieres la habitación, tienes que venir hoy porque no, o sea, si viene otra persona se va a quedar con eso, porque en ese momento estaba económica. Sí. Eran $500 por una habitación con baño incluido como personal. Por lo general aquí rentan cuartos y baños compartidos. Sí. Este era todo junto y estaba económico. $500 más o menos. Sí, Recuerden, señores, que estamos en plena pandemia no también. hay dinero, El ajá. dinero, antes de la pandemia, todo era más barato, era más económico. La comida, el transporte, principalmente la renta. Pero luego de la pandemia, todo se incrementa, ¿no? Y entonces, imagínense ustedes, $500 solamente por una habitación, ¿no? Me Ujú. dices que por lo menos no compartía el baño, dices, que tenías tu baño Sí, propio. era baño propio. Ok. Y yo me acuerdo que yo le respondí, no, pero yo no puedo ir hoy porque estoy trabajando, no puedo faltar. Y me dice, bueno, la única opción que te puedo dar es esa, ¿lo tomas o lo dejas? Y yo dije, bueno, en el nombre de Dios, le mandé la mitad del pago. Le dije, te voy a enviar la mitad y la semana que viene te mando la otra mitad y me mudo. Sí. Sin yo ir a conocer a nadie, Sin sin yo ver el saber lugar, dónde iba a estar, sin yo conocer a la solamente familia que querías vivía. asegurar que no Exacto. la Yo habitación. dije, bueno, esta es mi oportunidad, ni modo, vamos a lanzarnos. Y así fue. Después yo estaba súper asustada. Y yo, Dios mío, ¿qué acabo de hacer? Gracias a Dios, otra vez, una familia espectacular. Aquí al principio vivíamos 3 personas. Gaby, su primo y yo. Okay. Ninguno estaba en la casa, siempre estábamos trabajando. La convivencia era increíble. El día que me mudé fue el día que los conocí. Y con ellos viví más o menos como un año. O sea, que tuviste bastante tiempo ahí con ellos, ¿no? Sí, estuve bastante tiempo, conocí la familia de ellos, la familia de ellos se vino de Venezuela, O sea, que eran venezolanos. sí, son venezolanos. Y nada, esta familia increíble. Y ahí empecé otra vez como que de cero. Ya me mudé, tengo mi habitación, tengo mi bicicleta Ya te sientes y más vamos a darle. independiente, ¿no? Sí, tengo mi bicicleta, vamos a darle. Y me acuerdo que me iba al trabajo en mi bici, sudaba mucho, llegaba ¿Y bañada, qué me metía en hacías el en el baño. restaurante de los dominicanos allí? Era comida dominicana, ¿no? Todos los dominicanos. Yo soy dominicano y nuestra gastronomía es muy amplia, ¿no? Pero hay muchas cosas que, como tú conoces, son fritas. ¿Qué hacías en ese lugar? ¿Qué no hacía? Esa era la pregunta. Yo hacía de todo. Sí. Yo A ver, cuéntame un poquito. cobrábamos, atendíamos la caja, atendíamos el steam, que era como tipo un buffet Sí. de comida, atendíamos eso. Atendíamos el área de las frituras, Ese hacíamos los jugos, las eras un salsas, utility. éramos servers también, nos tocaba atender las mesas de afuera, Y preparaciones, todo, teníamos que hacerlo había todo. muchas personas contigo allí ¿cuánto? Inicialmente, cuando yo entré a ese restaurante, éramos como 5 meseras, Okay. que todas hacíamos lo mismo, o sea, de todo. Con el tiempo se iba mucha gente, volvía otra gente, pero tuvimos un equipo durante el tiempo, como los últimos meses que yo estuve allá, como que bien consolidado, Entiendo. que al sol de hoy son mis amigas. Creamos un lazo muy lindo, ahí conocí, de verdad, en ese restaurante conocí gente muy buena. Comenzaste a sociabilizar, a conocer gente. Sí, Ya no te sentías sola, ¿no? Ya por lo menos estaba en el trabajo conociendo personas y familiarizando. exacto. Y entonces esa parte que nos afecta a todos cuando venimos a este país, que es indudable, esa parte de haber dejado nuestra familia, nuestra gente, nuestro entorno. ¿Cómo se te hizo adaptarte acá en Estados Unidos? Cuéntame un poquito ese proceso de adaptación ahora de tener que trabajar, tomar una bicicleta, señores, Ujú. 1 hora diario en bicicleta, trabajar duro en un No restaurante que era no se fácil. para, no se, uno, me imagino que muchas horas paradas, moviéndote y haciéndote de todo. Sí, eran más o menos de 10 a 12 horas diarias. Solamente tenía un día libre. O sea, yo Okay. trabajaba 6 días a la semana. Eh, Fue difícil. Al principio, yo me acuerdo que llegaba a mi casa y me dolían las piernas. Estoy muy cansada, me costaba levantarme. Yo siempre he sido muy dormilona.
Y ¿De qué este hora a qué hora proceso, trabajabas, Aileen? ¿Qué hora empezabas a por lo trabajar? general me ponían en el horario de la tarde, Ok. pero había veces Eso que quiere tenía que entrar decir temprano. 12 del mediodía, 2 de la tarde. Más o menos, como entraba como a las 12 Ok. o a la 1 Ujú. y hasta las 8, 9, Ok, de la noche. 10, depende. Dependiendo del flujo, ¿no? Ujú. Y sí, fue bastante complicado como que ese proceso. En este restaurante estuve como 7, 8 meses más o menos trabajando. Ok. Me ayudaron mucho con el tema de la bici porque yo me iba en bicicleta, pero ya de noche era más complicado regresarme. Y mis jefes eran mis vecinos. Ok. Entonces ellos tenían una van y ellos me ayudaban como que a volver. Pero habían veces que no podían, Sí, porque tenían compromisos y yo me tenía que devolver sola. Entonces entiendo. tenía dos opciones, o bici o me iba en Uber. Sí. Yo recuerdo que la última vez que estuve en bici, era de noche, me devolví, era como 7 de la noche, no estaba tan oscuro. Y en el camino era bastante oscuro y el área por donde yo tenía que pasar era un área mala. Se me pegó una moto, un señor en una motora, y me hablaba en inglés, y yo como que trataba de acelerar y él se me pegaba, y como que en una empezó a buscar como que algo así, y yo me asusté, me paniqué, y cosas Claro. que pasan, llegó un carro y el carro se paró, y él se asustó y se fue. O sea, que por suerte que un carro te auxilió prácticamente. Exacto. Porque él te venía acosando, ¿no? Es lo que puedo Sí, entender. él me venía Y acosando que, y y que quién sabe realmente como qué tú no hubiese hablabas podido inglés, pasar. no lo podía entender tampoco lo que Sí. te venía diciendo, ¿no? Mi mayor miedo fue cuando empezó como que A a buscar buscar algo. algo. Eso a mí me dio mucho miedo. Ese fue el último día que estuve en bicicleta. Ahí, o sea, eso fue suficiente para tú decir, No más. Aileen, no puedo seguir andando en bicicleta. ¿Y qué Sí. hiciste entonces? ¿Cómo te Entonces hiciste? ya después andaba en Uber. Ok. Empecé a gastar O sea, mucho que dinero ahora, en Uber. claro, porque tomar un Uber todos los días a un lugar que estaba por lo menos en Uber, vamos a decir, 15 minutos de Y distancia, eran de ida y mínimo $12, diario, ¿no? $15 diarios. Ida y vuelta, es decir, Claro. $30. $30 al día. Alguien que ganaba $8 por hora, ya ahí comienza, ¿no? Exacto. A tener una economía. ¿Y cuánto pagabas? Me decías 500 $500 de de renta. renta. O sea que ya va sumando unos gastos, más Ahí la va sumando. comida. ¿Cuánto Exactamente. eran tus gastos más o menos al línea mensuales Yo creo que en ese tiempo para ese eran más o momento? menos como 1,000, $1,000. Con como 1,000 tú 1,000 y más o menos. algo. Sí, Sí, no, yo no tenía muchos claro. gastos en ese ¿Y momento. ganabas aproximadamente? ¿Estamos hablando? Semanalmente a mí me iba bien, no me puedo Ujú. quejar. Yo cobraba mis cheques de 700, 800, Y te daban propina en el lugar 500, ese sí, día. pero era compartido Entiendo, de todo lo que trabajaba. de todos los que trabajaban. Entonces, al Entiendo, final no sabíamos cuánto exactamente era de propina y cuánto exactamente era claro, de que nos pagaban por hora. entiendo. Pero recibía mis cheques buenos. Sí. O sea, que esa mensualidad o ese semanal que me menciona estaba incluida ya la propina, ¿no? Exacto, Sí. exacto. Bueno, ya como a los 6 meses de empezar a trabajar en el restaurante y ya tener el ritmo y todo, se da la oportunidad de ir a un casting, de baile para un concierto de Joel y Randy, si no me equivoco. Y yo dije, yo voy a ir. Yo fui. No quedé, pero en ese momento había como que varias compañías como que cazando talentos. Ok. Y una de estas compañías me agarró, para hacer gogo dancer. Gogo ¿Qué es dancer gogo es, dancer? gogo dancer es bailarinas de discotecas. Ok, No son strippers, no ok, se desnudan, ok. tampoco hacen bailes exóticos, Exóticos, dices. simplemente estás en una tarima, pero Ok, es como un freestyle. Vas a entiendo. bailar libremente Sí. al ritmo de la música, el tiempo que te corresponda y Es ya. como sin coreografía, estando ahí para animar el ambiente, ¿no? Exactamente. Para Somos, visualmente, ¿no? Para animar el ambiente, porque tampoco es que paran para hacer un show, ¿no? Puedo exacto, entenderlo. exacto. No, no hacemos un show. Ok, Es como animar y el hacer am- el ambiente. entiendo. Entonces, bueno, esta fue como que la oportunidad de regresar al Sí. baile. Y dije, bueno, ok, nunca había hecho gogo. Este término, y disculpa que te interrumpa, de gogo dancer, ahora que me lo mencionas, yo tuve la oportunidad de estar en Cuba Ok, y muchas cubanas cuando vienen a Miami hablan de un término que yo desconocía y ellas dicen gogocera. ¿Es lo mismo? no, ¿No sabrías tú decir? no sé qué es gogocera. Como suena de gogo dance,
que ahora sí me suena el sentido, ¿no? Como de ir a bailar, ¿no? Y ella dice gogocera, me imagino que tiene algo similar. Si algún cubano nos está viendo, por favor, escríbanos, déjenos los comentarios, porque sería muy interesante. Siempre me llamó la atención, porque veía que muchas jóvenes en Cuba, sus sueños incluso es venir a los Estados Unidos a trabajar ese trabajo, porque lo pagan muy bien. Por eso te hago la referencia. ¿Qué tan bien pagan ese trabajo? ¿Qué también te iba? Ok, no pagan tan bien Ok, para lo que realmente es. Estamos hablando de que es un ambiente nocturno, sí, es un ambiente delicado, sí, uno está expuesto y de paso estamos vestidas con ropa pequeña, sí, sexy, bodies ¿no? o hot pants con tops. O sea, estamos hablando de que ya te estás exponiendo. Ujú. Y no solamente te estás exponiendo como mujer, sino que te estás exponiendo en un ambiente Donde que van es muy hombres, ¿no? Que delicado. están tomando. Sí, Hay drogas, hay claro, alcohol, hay muchas cosas sí, que pues claro, son así. puedo entender. Y por noche me pagaban $90. O sea, $90 por noche y trabajabas no solamente bailando o solamente bailando. No, en ese momento trabajaba en el restaurante y Ok, bailando viernes y sábado. ok, Luego me empezaron a añadir los domingos. ok. Yo le empecé a gustar a las discotecas, a los productores, me empezaron a pedir. eh, O y sea, me que puedo fue. entender que hacías dos labores en el mismo lugar. Bailabas Ujú. y estabas como camarera. ¿O cómo? No, 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 no. Yo trabajaba en el restaurante Ok, y en la noche me iba a bailar a ok. las O sea, que discotecas. tenías dos trabajos. Tenía 2 trabajos. Ya en Entiendo. ese momento empecé a tener 2 trabajos. Ok, Y así fue. Yo recuerdo que yo pagaba en Uber sí, para ir y venir. O sea, a mí se me iba más de la mitad de lo que cobraba. sí. Pero son, Sí, había que hacerlo, había que ¿no? hacerlo No porque ni tenía de modo, otra. ni modo. Al Claro. final yo estaba yendo a bailar porque más allá de que fuera un trabajo y que me estaban pagando, era otro escape. Entiendo. Me hacía feliz, yo me liberaba, salía de la rutina del trabajo, del restaurante, y de cierto modo eso me hacía feliz. ¿A qué te le escapabas cuando dice otro escape? Porque ahí hay un tema, ¿no? Sí, Que así empezó nuestra entrevista, de esa falta de un padre en el hogar. Y ahora hablas de un tema que denota, ¿no? Que había ciertas cosas que te motivaban a hacer esto. ¿A qué le llamabas escape? escape. Escape yo le llamaba a salir de la rutina, Ok, a salir de todo aquello a lo que nunca estuve acostumbrada y ahora lo estoy enfrentando con la mejor actitud, pero no es algo que me gusta. sí, A mí no me gustaba trabajar en el restaurante, no me gustaba lidiar con comida, no me gustaba salir oliendo a fritura, claro, estar todo el día caminando, cansada, pero había que hacerlo. exacto. Y era la oportunidad que había y te repito, siempre con la mejor ¿Te actitud. sentías alguna por ocasiones triste o desanimada? ¿Te llegaba lo que suele llegarnos a muchos acá, que al vernos haciendo ese tipo de cosas para salir adelante nos deprimimos, nos sentimos mal por lo que estamos haciendo? ¿Cómo fue Sí, esa? ¿Te ocurría con frecuencia o no? no con frecuencia. Yo tengo mis etapas, todavía me pasa, Claro, porque como a todos, eso ¿no? no, exacto, eso nunca Claro, va a dejar de claro, existir. Yo creo que la felicidad es muy relativa eso es así, y uno nunca está conforme, claro, o por lo menos yo no. Sí, a veces me sentía mal, deprimida, cansada, sola, mi mamá, extraño a mi familia, claro. no quiero estar aquí, o habían días que amanecía más contenta y la mejor actitud, pero habían otros días que Querías regresar, ¿no? sí, Querías dejarlo que yo todo y decía, volver ya no atrás. quiero más, quiero renunciar, no quiero estar más acá, Claro. pero después entraba en la realidad, era como que, ¿y qué vas a hacer? Me tocó, vamos a seguir, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde te vas a ir? Sí. Entonces, bueno, así fue. Entonces, ya estás trabajando ahora en dos trabajos, señor. Esto no es nada nuevo para mucha gente que en nuestro país se tiene un trabajo, horario cómodo, ¿no? De 8 de la mañana a 5 de la tarde. Aquí no, aquí se trabaja a la hora que haya trabajo. Y como ven, un solo trabajo muchas veces no es suficiente. Tenemos que hacer varios trabajos. Hay personas que trabajan 2 y hasta 3 trabajos para poder cubrir los gastos. Así Entonces es. vemos ya a Eileen trabajando en Orlando, 2 trabajos, un restaurante y como gogo dance. Esa experiencia ya tú sola en un ambiente totalmente distinto, expuesta, como lo dice, allí, ¿qué te pasó?
Ahí todo Cuéntanos un cambió. poco, ¿cómo cambia? Ahí Cuéntanos un sí poco. que empezaron Y ahí cambia la las historia. situaciones. Ahí sí me tocó vivir varias cosas, propuestas, comentarios, críticas. Y más allá de todo este tema social, porque al final nadie te conoce, nadie sabe quién eres, nadie sabe el por qué tú estás ahí. Hubo un tema familiar. Eh, o sea, me llegaron comentarios de familiares juzgándome y criticándome diciendo, te estás prostituyendo, o estás bailando desnuda, o ay, ese ambiente nocturno. Cosa que no es, porque Así, vuelve a repetir, no es que bailan desnuda, es que simplemente bailan sexy en un ambiente nocturno, ¿no? exacto. Pero entonces, obviamente, mucha gente comenzaba a criticar, ya la hija de, ¿cómo dijiste que llamaba tu madre, no? Carmen, No, Raiza. Raiza, perdón, la hija de Raiza ahora bailando, ¿no? Entonces, Exacto. y cuando es familiar, decías Para que eso lo escuchaste de un familiar decirlo, ¿no? sí, de varios. De varios. Después me enteré que eran varios. Pero ya ahí como que me empezó a afectar el tema. Porque, claro, te están viendo como algo que tú no eres. Te están viendo como algo que no conocieron. Están pasando por encima de ti, de tus valores y, repito, de tus necesidades. Claro, Porque, repito, ellos no sabían el por qué yo estaba ahí. claro. Ellos no entendían o no entienden. ¿Viven acá Y esas probablemente nunca lo personas que entenderán. No en Venezuela. Venezuela? Que con más Acá no hay razón nadie. no podían entenderlo tampoco. Exactamente. Sí, Entonces empezaron estos comentarios, me acuerdo que hubo temas, mi mamá salió a defenderme, mis claro. tías, mi abuelo, se rompieron relaciones familiares por esta situación, pero yo nunca paré. Recuerdo que este mismo año, en octubre, se fue mi primer año acá. En octubre mi mamá vino de vacaciones. Fueron los mejores 15 días de mi vida. Recuerdo que nuestra relación ya estaba completamente consolidada, ya nos veíamos no como madre e hija, sino como amigas. Ya yo había crecido, había madurado, había entendido muchas cosas por las cuales ella pasó o muchas cosas que ella hacía y yo no lo comprendía y entonces ahora yo lo estaba viviendo. Claro. Y en este tiempo fue como que una unión con mi mamá espectacular y al sol de hoy mi mamá y yo mejores amigas. Nunca Wow. más en la vida hemos tenido una discusión, nunca más en la vida hemos tenido una ¿Por diferencia. qué esas diferencias? ¿Por la misma rebeldía tuya de irte, de hacer cosas? Sí, no, mi mamá y yo tenemos caracteres muy fuertes. Eh, y la diferencia entre mi mamá y yo es que mi mamá tiene un carácter muy fuerte y muy arriba, pero mi mamá se deja llevar mucho por los sentimientos. O sea, a mi mamá cualquier cosa le puede afectar. Sí. Y yo tengo un carácter muy fuerte y muy arriba, pero tengo un orgullo y un ego que Sí. no me permite o no me permitía aceptar cuando estaba mal. Entonces yo le hacía daño con mis actitudes, con mis O sea, tú palabras. hiciste un caparazón, ¿no? Para protegerte a ti mismo. Exactamente. Y eso viene a raíz, te repito, de la falta de padre. Claro. Y eso lo entendí Que ahora ahora. quiero que hablemos un poquito de tu padre. ¿Tienes algún contacto con tu padre? ¿Hablan? No, No se buscan. ¿Desde cuándo? te voy a contar. Sí. La relación con mi papá nunca ha sido una relación de padre-hija. O sea, yo te puedo decir que mi papá se llama Arturo Mestre. Ya. No conoces No más. sé qué edad tiene, no sé cuándo cumpleaños, no sé cuáles son sus ¿Cuándo fue la gustos. última vez que lo viste? Cuando tenía como 14 años. Desde entonces no ha vuelto a Y, hablar con él. y de paso fue una experiencia muy negativa. ¿Por? Porque recuerdo que nos fuimos de viaje a una isla en Venezuela que se llama Isla de Margarita Ujú. y yo nunca había compartido con él, nunca había convivido con él, no sabía sus mañas, sus cosas, él tenía su familia, su esposa, su hijo chiquito y me afectó mucho porque tenían eh, una visión diferente, creencias diferentes, culturas diferentes, no era a lo que yo estaba acostumbrada y fue malísimo, o sea, muy negativo ese viaje, ¿Te de verdad. Yo sentiste, traté de tomarlo como un viaje de reencuentro entre padre e hija, pero al final no fue así. resultó lo opuesto? Sí, de ahí en adelante más nunca Él tuvimos nunca, comunicación. Si mi papá me llamaba en mi cumpleaños era un milagro, si mi papá aparecía una Navidad era un milagro.
Eh, entonces, tuvo como que esta situación. Recuerdo que el día antes de yo salir de Venezuela con mi mamá, yo lo llamaba y le decía que lo quería ver, que me quería despedir. Antes de irte a Chile, ¿no? Sí, yo estaba en un salón arreglándome el cabello y yo lo esperé mucho tiempo y él no llegó. Nunca llegó. Y cuando apareció, me llamó llorando, diciéndome que él iba en camino, que me llevaba una bolsa de dulces, que se quería despedir de mí, que me iba a extrañar y yo, ok, ahí murió. Cuando llegó a Chile, él intentó acercarse a mí. Él intentó buscarme. Él intentó como que, ay, vamos a escribirle esto y lo otro. Pero resulta que detrás de cada vez que me escribía había un interés económico. Ay, tú sabes la situación de aquí, está mal, está negativo, si me puedes ayudar. O sea, que tu padre, tú sentías que cuando te buscaba, en vez de era para ayudarte como debió ser, era No, para pedir ayuda. exacto. Entonces, al principio, en este tiempo yo todavía era muy inmadura, era muy niña. Y más bien me alegraba de que mi papá me escribiera. Y yo le decía, sí, en cuanto yo pueda, yo te voy a ayudar. Cuando tenga trabajo, te voy a ayudar. Y nunca lo terminé ayudando porque él tampoco aparecía mucho. Pero yo siempre le decía esto, Claro. pero lo decía de corazón. O Tú sea, tenías como que las en algún intenciones, momento yo claro, tenía la intención de ayudarlo. por supuesto. Recuerdo que cuando me vine a Estados Unidos, imagino que él veía un post o algo que yo llegué acá. Hija, te fuiste, tu mamá, ¿cómo estás? No sé qué. Yo, bien, sí, estoy aquí. Eh, Al principio yo no decía que me había venido, decía que estaba de vacaciones. No, estoy de vacaciones. Tú sabes que la situación en el país está mal, si me puedes ayudar. Y yo, sí, sí. Y yo todas estas estaba en Lexington limpiando baños. Y él nada más me escribía para eso, pero él no sabía. Yeah. Después yo le dije, no, yo estoy viviendo acá, me quedé acá. X. En el transcurso de estos 3 años, si mi papá me ha escrito 5 o 6 veces, es mucho. Y las 5 y 6 o 6 veces fueron, hola hija, ¿cómo estás? Necesito ayuda. Hola hija, ¿cómo estás? Me robaron. Hola hija, ¿cómo estás? Me estafaron, necesito $600. Todo fue incrementándose, como que el interés fue incrementándose de manera peor, diría yo, porque ya después empezó como con exigencias. Exacto. Y ya no era ayúdame, era necesito tanto. ¿Y llegaste a enviarle alguna vez? Nunca llegué a enviarle y era porque realmente no me nacía. Realmente era como que, no No, puedo, no tengo. y obviamente ya tú notabas que él no había un interés de saber de ti ni del afecto, sino más bien un interés de que lo ayudaras, ¿no? Exactamente. Recuerdo que la última conversación que tuve con él fue hace como un mes. Nuevamente me escribió, hija, ¿cómo estás? Necesito ayuda, me estafaron. Y le envié un texto. Nunca te iba a preguntar sobre eso, Eso. nunca, porque hemos visto tu historia en ese sentido, de que una niña que desde los 5 años no está al lado de su padre, que ha sentido como obvio la necesidad del afecto, del cuidado, de que ese padre esté ahí para aconsejarte, ¿no? Como es normal. Pero también me vas contando y no noto esa parte de ti, de hablar con tu padre. ¿Alguna vez lo intentaste o Nunca. nunca lo hiciste? No, yo tenía mucho respeto y mucho miedo, como temor al rechazo. Yo soy el tipo de personas que le tengo temor al rechazo. Yo le tengo miedo a que me digan que no, o que me rechacen, o que me traten mal. Porque sé que en el fondo, o sea, yo tengo un caparazón muy fuerte y es lo que yo doy a conocer al mundo, pero realmente yo soy muy sensible. ¿Has podido en tu haber entender por qué el miedo? Sí, y ya te voy a contar eso, esa parte. Yo estuve en terapia como por 2 meses o 3 meses por una ruptura amorosa. Realmente me afectó mucho emocionalmente. Tuve que estar en terapia psicológica y la psicóloga me hizo entender muchas cosas. Entre ellas, esta carencia paterna, esta falta de figura paterna Claro. y todos los traumas que yo desarrollé a raíz de eso. De esa carencia afectiva ya te hizo entender Exactamente. que arrastraba todo aquello, Exactamente. que realmente por el abandono de tu padre, pues se te hacía difícil que otra persona no volviera a abandonar. Exactamente. Y no solo eso, es el mismo tema del rechazo, el miedo a ser despreciada,
el miedo a quedarme sola. Vengo de una familia donde los patrones están muy marcados. Entiendo. Tengo tías que están casadas desde que tienen 17 años y para siempre han sido eso y se han tenido que enfrentar a situaciones en las que yo realmente no estoy de acuerdo. Ejemplo, violencia verbal, violencia doméstica, muchas cosas que hoy en día no son aceptables. Entiendo. Y entonces tengo la otra parte de la familia, como mi mamá, que solteras para siempre. Entonces yo tengo Te veía miedo. los dos. Sí, ¿Cuál de tenía los dos, Polo, me va a tocar y cuál de los dos es peor, no? que miedo repetir esos patrones. No quiero. Claro. O sea, yo quiero hacer una historia diferente. Entonces, cuando tuve esta ruptura, me afectó mucho, me sentí muy mal. Tuve esta conversación con mi psicólogo y mi psicólogo me ayudó mucho a entender todo esto. A raíz de eso y de esas terapias, yo poco a poco fui entendiendo que en algún momento yo tenía que hablar con mi papá y yo tenía que enfrentar esta situación porque la única manera de sanarlo es enfrentándolo. Por supuesto. Entonces, yo, wow, había veces que quería escribirle, había veces que quería llamarlo, a veces cuando él me escribía yo quería responderle y no me atrevía. Hasta que este día me armé de valor, yo me acuerdo que me molesté mucho cuando vi ese mensaje, pero mucho, mucho, mucho. Yo soy muy emocional. Si yo me molesto, me molesto. Si yo estoy feliz, estoy feliz. Si estoy triste, estoy deprimida. Entonces, en este momento, cuando él me escribe este mensaje, yo me molesté y dije, Gabriela, respira. Este es el momento. No, dije, voy a descansar y Ok. mañana, cuando esté fría, Qué le bien. escribo. Que es lo correcto, ¿no? Exacto. Y te prometo que cuando yo le mandé este mensaje, yo nunca lo hice con una intención de faltarle respeto, ni de juzgarlo, ni de reprocharle nada. Cuando yo le mandé este mensaje, mis palabras fueron, eh, yo me pregunto, porque yo nunca le contestaba los mensajes, Sí, siempre lo dejaba en visto. entiendo. Y mis primeras palabras en el mensaje recuerdo que fueron, yo me pregunto si alguna vez tú te has preguntado por qué tu hija Gabriela no te responde los mensajes. Por ahí empezaste, ¿no? Esas Él te fueron mis primeras respondió. palabras. No, y de ahí me fui. Le dije, bueno, te voy a explicar porque siento que no tienes el interés de saberlo, pero tienes que saberlo. Claro. Le dije, yo vivo acá desde hace 3 años. No ha sido fácil para mí. Estoy sola. Aquí no hay familia mía. Mi mamá no está. Yo desde hace 3 años decidí ser una mujer independiente, enfrentando situaciones que ni tú, ni mi familia, ni nadie saben. Porque hay muchas cosas que uno se queda guardado y Claro, uno no tiene por qué exponerlas. así es. Porque al final no estamos aquí para dar lástima, Claro. estamos aquí para salir adelante. Por lo que me cuentas, Aileen, y disculpa que te interrumpa, eres muy fuerte tu carácter, ¿no? Mucho. No te permites No, caer. no, Y que es bueno por un lado, pero también tiene sus consecuencias, porque cuando caes, seguro caes, ¿no? muy fuerte. Y entonces, ahí, por lo que puedo entender, te desahogas con tu padre, puedes decirle lo que estás viviendo, lo difícil que ha sido para ti. Mira que te interrumpo porque sé que si seguimos por esa vía, es la parte que tú tratas de no llegar, ¿no? Ajá. De que no te afecte. Sin Ujú. embargo, te puedo decir que no es malo. O sea, a veces es importante dejar salir, Sí, dejar que se vaya, ¿no? Eso que tenemos muy atrapado, porque en ese temor de sentirnos mal, no podemos sentir peor, ujú, porque no lo dejamos salir. Qué bueno que estuviste en manos de una persona que te orientó, que te ayudó y que te sí, hizo entender esa parte para entonces poderte desahogar con tu padre. ¿Tuviste respuesta de él en ese desahogo sí. que te contó? Y fue la peor respuesta que pude recibir. Porque su respuesta fue justificándose a todo, victimizándose, eh, echándole la culpa a mi mamá. Le faltó el respeto a mi mamá. Me envió un audio de 15 minutos hablándome mal de mi mamá. Y ahí mi O sea paz que se calmó. O sea, perdón, mi paz se fue sí, y entonces salió otra vez este caparazón. Y le dije muchas cosas fuertes. Nunca le falté el respeto, pero sí, nada más para que tengas una idea, el final de mi mensaje fue, y me acuerdo clarito, siempre he sabido que cuando las personas no tienen razón, buscan excusas y buscan personas en donde refugiarse. Y eso es lo que tú estás haciendo. Y le dije, qué lástima que sea así. ¿tienes algún rencor con tu padre? No, yo lo quiero. Qué bueno.
yo lo quiero, es mi Y sangre. se lo Él me hiciste hizo. saber. Sí, claro. Yo le dije, yo te quiero. Tú eres mi papá, nunca te voy a odiar. Claro. Nunca. Eso habla muy Pero él bien me de ti, de tu rechazó. madurez, porque realmente vemos que en todo lugar tú has jugado tu rol de hija. Ujú, Quien no ha sabido jugar su rol es él. Y realmente, aunque él no lo ha sabido hacer o no lo ha querido hacer, eso realmente no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con él. O sea, ujú. que el fallo que él haya cometido no tiene por qué tú arrastrarlo, cargarlo, ¿no? Y qué bueno que así sea, que así lo entienda, porque realmente esto no te favorece en nada, realmente, Sí, ¿no? uno no puede tener odio en su corazón, porque Claro, el odio no te va a llevar a nada. sin duda, sin duda. Simplemente va a ser un atraso para ti en tu vida, Así porque es, es un impedimento a salir adelante y a enfrentar situaciones en las que tienes que enfrentarlas. Por eso, claro, para poder sanarlo. sí. Y pues sí, su respuesta fue muy negativa. A raíz de ahí no, más nunca hablamos. No sé nada Se de él. vuelve y se distanciaron, ¿no? Sí. Y nada, yo estoy Y, tranquila en mi mundo. y en ese momento que ya tú te ves en esa situación de trabajando, actualmente trabajas todavía en lo que me contabas como Gogo Dance. No. ¿Hasta qué tiempo duraste en este empleo? Sí, yo dejé de trabajar en el restaurante en febrero del 2021 Ujú, cuando compré mi carro. ok. O Mentira, en sea que marzo. ya comienza a irte mejor, ¿no? Sí, en ese último mes de Gogo Dancer y mesera, los últimos 2 o 3 meses, logré reunir dinero y me compré mi carro. Ok. Esa empresa de Gogo Dancer, curioso, me estafó mucho dinero. Oh, wow. Eh, yo trabajé un mes de gratis. Ella nunca me pagó. O sea que trabajaste y no recibiste No la recibí paga. nada. Y trabajé mucho. Fue diciembre. Me acuerdo que habían eventos en todos lados y para todos me llamaban y ella no me pagó. Ahí dejé de bailar. Solamente me dediqué al restaurante por esos 2 meses, esos 3 meses. En marzo, cuando reuní la mitad de lo que ya había gastado en mi carro, renuncié y entonces me dediqué full al baile con otra compañía. Con esta otra compañía, ellos son dominicanos, tenían un concepto diferente, yo me tuve que adaptar mucho a ese concepto. Y nada, no ¿Eran fue algo una, parecido en este nuevo? era algo parecido, pero no tanto, Ok, porque por lo que yo he visto, y no quiero juzgar ni quiero decir que sea así porque no he ido a República Dominicana a una discoteca a ver bailarinas, pero sí sé que el concepto que ellos traían era como tipo stripper pero vestida. ok, ok, Como que siendo más sexy de lo que deberíamos, ok. pero vestida. O sea, ahí sí que Pero no nunca bailaban o bailaban también. bailando, Ok, pero un poco vulgar. ok, Entonces yo me tuve que adaptar a esto. sí. Era Y mi ahí único era como trabajo. más con coreografía o algo así. No, No, también por separado. era, sí, es Ok, separado. Aquí empezó el concepto de tirar dinero. ok. Ellos trajeron ese concepto a Orlando en un punto. Nos empezó a ir muy bien. Eh, Chévere. Empecé a viajar con ellos, fuimos a Nueva York a bailar, a O sea, discotecas. porque tenían que ir a otros Sí, nos lugares. empezaron a contratar de distintos lugares. Ok. Miami, Nueva York, New Jersey, hubo otro lugar O sea, que ellos cerca eran, de para Washington. poder entenderlo, prácticamente era una compañía que lo tenía a ustedes como bailarina, como talento, y la llevaban a A los todos lados. lugares. Ajá, No importa en el estado que fuera, iban y hacían los bailes en esos lugares. Y le exactamente. pagaban por igual, por Por baile, noche. por Ajá, noche, lo mismo, $90 la 90 noche. dólares. Y Pero ya cuando aquí ganaban viajábamos, más porque salían más lugares, ¿no? Me sí. imagino. Y cuando viajábamos, nos pagaban, no sé, $150 la noche. Ok, Pero nos iba bien por las propinas que nos sí. daban. Y bueno, ahí estuve con ellos como, decirte, 5 meses más o menos, hasta que en mi casa, en mi cuarto, mis roommates me dijeron, Gaby, perdón, pero viene mi familia de Venezuela y necesitamos el espacio. Tienes un mes para irte y yo. En el lugar que ya tenía un año viviendo, ¿no? Un Sí, año, un año. sí. Y ahí yo dije, bueno, Gabriela, tienes dos opciones. O te vas a un cuarto con una gente que tú no conoces a experimentar de nuevo, o ya te sacas un departamento y que sea lo que Dios quiera. Y ya Gabriela tenían los necia, papeles para que te pudieran dar el apartamento. sí, no, en ese Ok, momento no los tenía.
no los tenía, ni siquiera tenía trabajo estable, Sí. bailaba. ¿Y cómo te hiciste para poder? Yo dije, ok, segunda opción, no me Claro. importa, que sea lo que Dios quiera, vamos a darle. Y así fue, conseguí mi apartamento, unas amistades me ayudaron a ponerlo a su nombre. Ok. Yo siempre he sido muy responsable con Los el tema de pagos, los pagos y el dinero acá. Es muy importante eso, claro. porque aquí todo te daña el crédito Así es. y perjudicar a una persona que me está ayudando, no estoy de acuerdo con eso. Que tuviste suerte, porque realmente muchas personas no entienden que las ayudas, las personas no las realizan no porque no quieren, Ujú. sino porque, como bien dice Gabriela, no quieren exponerse a que la otra persona quede mal y le dañe el crédito, porque aquí el crédito, señores, lo es todo. O sea, ese es alma, corazón y vida. Quien daña su crédito se le hace difícil recuperarlo, y sin el crédito, para que lo entiendan, son como el historial de pago crediticio que tiene esa persona. Entonces después no puede comprar, no puede adquirir bienes, no pueden alquilar No pueden alquilar, no propiedades. pueden ni siquiera tener un carro. Exacto. Entonces, gracias a Dios encontraste de nuevo personas que te Sí, ayudaron y que te facilitaron alquilar a través de ello, ¿no? sí. Entonces te mudas en tu propio apartamento. Me mudé a mi primer departamento y ahí no tenía nada, no tenía Claro, nada ya así, que hay que nada. amueblarlo. Ya. Sí, yo me acuerdo que la primera noche dormí en un colchón inflable. Yo tenía mi cama, mi juego de cuarto, pero la primera noche no me pudieron hacer como que la Trasladar. mudanza y dormí en un colchón inflable, desayuné con unas servilletas, un pancito, no tenía ni un No tenía cuchillo, nada, no nada. tenía nada. Pero bueno, así fue, en ese proceso dije, bueno, tengo que buscar trabajo, porque Claro. esto no se va a pagar solo, Sí, y el porque baile no lo va a dar. solamente tenía el baile y ya había dejado el otro, ¿no? Sí, y entonces ahí empecé a trabajar en un food truck Ok. de comida, que me quedaba lejísimos de la casa. Pero Y ya tenías tu vehículo, ¿no? Ya ahí se sí, te hacía. pero tampoco es que o sea, no se llenaba mucho, no me pagaban muy bien. Entiendo. Era un trabajo Sí, era un part-time. básico, exacto, un part-time. Sí. Entonces me tocaba buscarme algo más. Un part-time, señores, es un tiempo que, o sea, es medio tiempo, que se dedican 1, 2 o 3 horas, que es para eso mismo, para poder contribuir con algo más de ingreso para poder hacer frente a los gastos, Exacto. ¿no? Y bueno, fui a ese trabajo, estuve 2 semanas ahí y luego, mentira, como una semana. Y en esa misma semana, ya conociendo gente en el ambiente nocturno, yo había como preguntado a dueños de discotecas si me podían aceptar, qué podía hacer, si podía trabajar de mesera, bla, bla, bla. Y me llamaron de un club y me dijeron, Gaby, necesito una juquera. Okay. Y ¿Qué es una yo, juquera? juquera es las chicas o los chicos que preparan las jucas Ok. en los clubs. Ujú. Yo no sabía ni siquiera preparar una juca. Bueno, Ni yo siquiera fumo juca. desconocía que habían personas que se dedicaban solamente a preparar la juca. O sea, ese era Sí, el trabajo, que prepararan las jucas. Mira eso. eso fue lo que yo entendí. Ok. Y ellos Por lo me menos eso dijeron, fue lo que tú entendiste en el momento que te dijeron, ¿no? sí. Y yo, ok, sí, dale, yo voy, yo aprendo. Y empecé de juquera en after party. Okay. Esas son como las fiestas después de los Después. clubs. Sí. No son legales. Ok. eh, Son fiestas es clandestinas, fiestas porque clandestinas. aquí hay, en Orlando, hay una restricción de horario. Ajá. Se supone que, ¿hasta qué hora es, Gabriela? Que los Hasta las clubes 2, hasta las 2 de la mañana. mañana. Entonces, estos after party se arman después que cierran esos lugares, ¿no? Ujú. Y entonces, ¿allí qué hacías? Entonces Así ahí era empezó juquera. otra travesía, porque claro, ya aquí la cosa era diferente. Claro. Aquí ya era contacto directo con la gente. Ya la gente llegaba borracha. Claro, salía de una fiesta a las 2 de la mañana, llegaba a esta. El ambiente ¿Y era dónde súper se tenso. realizan este tipo de actividades? O sea, ¿en casa, otros No, lugares? son lugares, son Lugares públicos, pero clubs. cerrados. Ajá. Que hacen creer que están Que cerrados, hacen pero creer que están cerrados, pero realmente están siguen abiertos. dentro Sí. con esta fiesta clandestina. Ajá. Y entonces, Y bueno, ahí empecé de juquera. Entonces, las 2 primeras semanas trabajé haciendo juca en la noche. Gracias a Dios no me tocó prepararla, solamente venderla. Y me ¿y iba por muy qué bien dice, vendiéndola. por qué dice gracias a Dios no me tocó? Ay, Había, porque yo no sabía. Y entonces tenía entiendo, miedo de que se me dieran cuenta votaran. que no sabía. Exacto, que se dieran cuenta que realmente yo no sabía nada. Entiendo. Entonces, bueno, ahí empecé lo que será vender las jucas. Me fue muy bien, renuncié al food truck y empecé a vivir solamente de eso. Luego me dieron la oportunidad de ser mesera y ahí todo cambió. Ahí empecé como que a trabajar en el ambiente nocturno de mesera.
Eso ya hace como 2 años. Y en ese lugar estuve trabajando 1 año. Me fue muy bien, gracias a Dios, súper agradecida con toda la gente que me recibió ahí, la gente que conocí, eh, experiencias que viví que hoy en día me hacen más fuerte o que hoy en día me enseñaron a no confiar tanto y a ser más para mí, para lo mío. Valorar más, ¿no? Las Valora, cosas. mucho, valorar mucho, porque recuerdo que cuando yo dejé de trabajar ahí fue porque cerraron el lugar y me quedé sin trabajo. Ya debiendo, pagando un carro, pagando un apartamento, o sea, ya había compromisos, ¿no? Ujú. Ya con los gastos ya no eran 1.000, Claro, ya eran 2.500. sí. Entonces era fuerte, Más responsabilidades, ¿no? sí. Y conseguir, uno dice, ay, sí, $2.500, eso es fácil. Sí, porque eso es otra de las cosas que La las gente personas cree que que no aquí viven a en uno este le llega el país, dinero de la que el nada y dinero no. anda en el aire, ¿no? Y que con $2.000 como nada, ¿no? Hablarse de $2.000, señor, en este país es mucho dinero, porque las personas piensan que nuestro país, aquí las cosas es cierto que a uno con el tiempo, como ven la historia de Gabriela, comienza a irle bien, pero es mucho lo que hay que hacer, mucho lo que hay que trabajar para ganar $2.000, ¿no? Exacto. Hay Entonces, mucho que te trabajar. viste sin trabajo, ahora con gastos de más de $2.000, que no hay forma de que tú le digas, mira, que aguántame, que no tengo ahora. O sea, aquí los cuentos no valen. Y entonces, ¿cómo te haces? Bueno, ahí fue difícil. Ahí yo empecé a trabajar en lo que encontraba. Empecé a trabajar en un restaurante, otra vez, pero de bartender. Me iba malísimo porque era súper lejos, pagaba todo el gasolina, me pagaban muy mal la hora, no hacía propina porque no se llenaba el lugar. Volví a bailar otra vez. Siempre como que cuando estoy otra vez necesitada, el baile me rescata. Volví a bailar, me empezó a ir bien y se me dio la oportunidad de entrar a un club, que es donde yo trabajo actualmente, como bartender. Okay. Y hubo un tiempo en el que tuve los 3 trabajos. Bailaba, hacía de bartender en un lugar y en el otro. En el mismo lugar que estás ahora. Sí, en ese tiempo se me juntó la mudanza. Tenía que cerrar contrato allá en donde yo vivía y ya yo lo había firmado para cerrar. Ya tenía un nuevo apartamento, más caro, más gastos, sin trabajo. Fue unos meses bastante complicados porque me costó mucho recuperarme. Y nada, después renuncié al restaurante, solamente me quedé con el trabajo donde estoy ahora mismo, que es también un club, y bailaba. Okay. Entonces después dejé de bailar, me dieron la oportunidad de ser mesera en donde estoy ahora y gracias a Dios me ha ido muy bien, no me puedo quejar. Qué bueno. Estuve trabajando en mi trabajo actual y en un after también por un tiempo, me fue increíble, logré recuperarme de todo esto de todo este año que fue como que súper difícil ¿no? económicamente. Y bueno, aquí estamos. Qué bueno. Gracias a Dios. Gracias. Vendemos por eso, ¿no? Salud. Salud. Como podrán ver, sí es cierto que aquí muchas personas pueden salir adelante, pueden crecer incluso económicamente, pueden tener incluso propiedades. Como ven, la historia de Arlene es una historia muy alentadora y motivadora, pero que arroja unas verdades que muchas veces no se conocen. Ujú. O sea, las personas, como bien pensaba tu padre, piensan que por ya estar en Estados Unidos, el dinero llueve y así nos piden dinero, ¿no? Los familiares, como que las cosas para nosotros aquí son fáciles. Y realmente no, señores, las cosas acá en Estados Unidos son bastante difíciles, hay que trabajar mucho, hay que pasar por muchas situaciones personales que solamente quien la vive, ¿no? Puede entenderla y que afectan en la parte emocional, como bien decía, sola, en un Así país es. que no dominas el idioma y que poco a poco te fuiste superando y que gracias a Dios ya has podido irte estabilizando, tienes tu propio apartamento, ya tienes tu carro, que eso aquí en Orlando principalmente sin un Muy transporte es muy necesario. difícil y qué bueno saber que te atreviste, que diste el paso y que has podido madurar y saber que eres capaz, ¿no? Y que Ujú. aún te falta mucho y que Mucho. el camino eres bastante joven, te apremia, que ya con todas las experiencias que acumulaste, ahora lo que falta es comenzar a disfrutar
de cada uno de esos logros, que lo vas a tener, sé que sí. Amén. Y te agradezco enormemente que me haya dado esta oportunidad, que la haya compartido con cada una de las personas que nos están viendo y que sirva para eso, para que cada persona que pueda estar en Venezuela, en República Dominicana, en Cuba, en cualquiera de estos países latinos que emigran acá a los Estados Unidos entiendan que no es fácil, señores, que es Ujú. difícil, pero que sí se puede, que sí Sí, se sale adelante. ¿Tienes alguna palabras para decirle de motivación o sí, consejo a alguien que pueda estar pasando o que vaya a pasar por esto? sí, yo diría que emigrar a cualquier país es difícil. Salir de la zona de confort de todo el ser humano es difícil. Sentirte expuesto, sentirte rechazado, estar vulnerable es difícil. Pero todos somos capaces de lograr las cosas cuando nos las proponemos. Y si siempre estamos enfocados, siempre tenemos un norte y sabemos a dónde queremos llegar y a dónde vamos, no hay forma ni manera de que te caigas en el camino ni te destruya. Vas a tener tropezones, sí, te vas a caer, pero te tienes que volver a levantar. Y eso es el mensaje que yo quiero llevar. Eh, Nada es imposible, todo se puede lograr. Mantente firme, enfocado, siempre ten presente tus valores, no cambies. El dinero no hace a las personas. Hoy tienes y mañana no. Así es. Hoy estás bien y mañana no sabemos. Hoy estamos bien aquí y mañana no sé si manejando pase una tragedia. Entonces, dejar esas huellas en las personas, en la vida, son muy importantes. Ser firme con lo que eres y ser fiel a ti mismo, sin tener que cambiar por nada ni nadie. Esas son mis palabras. Y bonito mensaje para despedirnos, te lo agradezco nuevamente. Creo que está de más agregarle a eso, tan bonito que acabas de decir. Simplemente decirle, señores, si se puede, como bien dice Gabriela, solamente hay que ponerle mucho empeño, mucho deseo de salir adelante y esperar, porque el tiempo pone todo en su lugar, ¿no? Exactamente. Así que con esta nos despedimos, será hasta la próxima. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Aileen, por acompañarnos. Será hasta la próxima. Y ya lo saben, todos los sábados a las 12 de la tarde estaremos aquí con ustedes. Será hasta luego. Nos vemos. Gracias. Gracias Salud. a ti. Salud, salud. De verdad que sí. Gracias por todo. Doctor. Me Muy encantó. bonito. Gracias, gracias. A la Guau, gente me de Instagram, conocieron. de TikTok.